Katie Brooks, de 7 años, estaba pasando el mejor día de verano de su vida. Había construido el castillo de arena más asombroso en su patio trasero, completo con torres y un foso que llenó con agua de la manguera del jardín. Su madre estaba adentro preparando el almuerzo y su padre estaba en el trabajo, así que tenía todo el patio trasero para ella sola. Katie estaba dándole los últimos toques a su castillo cuando sucedió algo extraño. El cielo empezó a cambiar de color. Al principio pensó que tal vez iba a llover, pero no se parecía a ninguna nube de tormenta que hubiera visto antes. Todo el cielo se volvió de un extraño color púrpura, como si alguien hubiera derramado jugo de uva por todas partes. Ella miró hacia arriba, entrecerrando los ojos ante la extraña luz, cuando de repente esta cosa enorme apareció sobre su casa. No se parecía a ningún avión o helicóptero que hubiera visto antes. Parecía hecho de vidrio o cristal, todo brillante y reflejando la luz de formas locas. La cosa era enorme, más grande que toda su casa, tal vez incluso más grande que toda la calle. Katie se puso de pie, se sacudió la arena de las rodillas y se quedó mirando el extraño objeto que flotaba en el cielo. Ella aún no tenía miedo, solo curiosidad. Se suponía que los niños de su edad no debían tener miedo de todo como los adultos. Esto parecía sacado de una película. Entonces la luz bajó. No era como el haz de una linterna ni nada normal. Esta luz pareció atraparla como manos invisibles que descendían desde la nave de cristal. Katie sintió que sus pies se elevaban del suelo y de repente estaba flotando en el aire. Su castillo de arena se hacía cada vez más pequeño debajo de ella a medida que se elevaba más y más alto. Ahora ella se estaba asustando. ¡Mamá! Ella gritó tan fuerte como pudo, pero su voz parecía pequeña comparada con el zumbido que venía del barco. ¡Mamá, ayúdame! Pero su mamá no podía oírla. Nadie podía oírla. Katie ya estaba demasiado alto, flotando hacia esa cosa gigante de cristal que definitivamente no era de la Tierra. Dentro de la nave, unas criaturas altas hechas de lo que parecía cristal viviente miraban sus pantallas en completo shock. Estos no eran el tipo de extraterrestres que ves en las películas con grandes ojos negros y piel verde. Estos tipos, llamados relaxianos, parecían como si alguien hubiera tallado personas en diamantes y les hubiera dado vida. Eran hermosos de una manera extraña, pero también un poco aterradores. El capitán Morex era el líder, y medía aproximadamente 2,4 metros de alto y tenía cristales que parecían hielo azul verdoso. Se volvió hacia su oficial científico, el Dr. Cesar, cuyo cuerpo de cristal era más bien como vidrio transparente con vetas plateadas que lo atravesaban. ¿Qué acaba de pasar? El capitán Morex preguntó, su voz sonando como campanillas de viento en la brisa. Se suponía que debíamos estar escaneando minerales, no recogiendo formas de vida. La doctora Cácer estaba revisando frenéticamente sus instrumentos. El mal funcionamiento del rayo tractor, señor. Se fijó en una firma biológica desconocida y la subió a bordo antes de que pudiera detenerlo. Ambos miraron la pantalla que mostraba su cámara de muestras donde la pequeña Katie ahora estaba flotando en un tubo transparente lleno de algún tipo de líquido respirable. Ella estaba consciente y se movía, presionando sus pequeñas manos contra las paredes de su prisión. Esta criatura no está en ninguna de nuestras bases de datos, dijo el Dr. Casaray, sonando preocupado. Nunca había visto nada igual. Mira esas diminutas extremidades, esa piel suave, esos colores extraños en su pelaje. El capitán Morex estudió al niño humano con creciente preocupación. El cabello castaño de Katie flotaba alrededor de su rostro en el líquido, y sus ojos azules estaban muy abiertos por el miedo y la confusión. Ella intentaba hablar, pero el líquido amortiguaba sus palabras convirtiéndolas en sonidos ininteligibles. ¿De qué planeta lo sacamos?, preguntó el capitán. El tercer planeta del sistema solar. El que tiene una sola luna y una atmósfera de oxígeno y nitrógeno. Nuestros sensores mostraron que no estaba habitado por especies inteligentes. Bueno, nuestros sensores estaban equivocados, dijo el capitán Mork con gravedad. Obviamente es una criatura inteligente. Mira esos ojos. Definitivamente hay alguien pensando ahí.
Los demás miembros de la tripulación se reunieron alrededor de la pantalla, todos ellos mirando fijamente a ese extraño y pequeño ser que habían secuestrado accidentalmente. Katie los miró fijamente y sus miedos lentamente se transformaron en curiosidad al darse cuenta de que esas personas de cristal no parecían querer lastimarla. «Señor, ¿cuáles son nuestras opciones?», preguntó el teniente Vester, un relaxiano más joven cuyo cristal era de un color amarillo pálido. «¿Podemos devolverlo a su planeta natal?». El capitán Morex meneó la cabeza lentamente. «Conoce las reglas, teniente. La directiva principal nos prohíbe contactar con civilizaciones subdesarrolladas. Si devolvemos a esta criatura, les contará a otros de su especie sobre nosotros. Eso podría contaminar su desarrollo natural». «Pero señor», protestó el doctor Ceser, «no podemos mantener prisionero a un ser sensible. Eso va en contra de todo lo que creemos». El capitán miró a Katie flotando en la cámara, y ella le devolvió la mirada. Incluso a través de las paredes de cristal y el líquido, pudo ver la inteligencia en sus ojos. Estaba asustada, pero también intentaba averiguar qué le estaba pasando. Esta pequeña criatura tenía la misma chispa de curiosidad que impulsaba a los relaxianos a explorar la galaxia. «Llévanos a la estación de investigación Alfa 7», decidió. «Por último, mantendremos a la criatura cómoda mientras decidimos qué hacer. Tal vez los científicos de allí puedan ayudarnos a encontrar una solución que no viole nuestras leyes». Mientras la nave de cristal saltaba al hiperespacio, llevando a Katie a millones de kilómetros de la Tierra, apoyó la cara contra la pared de la cámara y observó cómo las estrellas se extendían en largas líneas de luz. No entendía qué estaba pasando, pero en el fondo, sabía que su vida acababa de cambiar para siempre. Su madre encontraría el castillo de arena abandonado en unas horas, junto con los zapatos de Katie justo donde ella había estado. Pero la propia Katie ya estaba a años luz de distancia, comenzando una aventura que cambiaría no solo su vida, sino todo el futuro de la humanidad entre las estrellas. Habían pasado 3 días desde que Katie llegó a la estación de investigación Alfa 7, y se estaba volviendo muy buena averiguando cómo funcionaban las cosas por allí. Los relaxianos se creían muy inteligentes con sus cuerpos de cristal y su sofisticada tecnología, pero no entendían nada sobre los cachorros humanos. Katie había sido trasladada del tubo flotante a lo que llamaban un hábitat confortable. Parecía una habitación realmente extraña con paredes que brillaban en un azul suave y muebles que parecían crecer directamente del suelo. Incluso había una ventana que mostraba el paisaje alienígena exterior, un mundo con césped morado, árboles que brillaban como luces navideñas y 2 lunas suspendidas en un cielo verde. Los relaxianos intentaban ser amables con ella. El doctor Ceser le trajo diferentes tipos de comida para ver qué podían comer los humanos. La mayoría sabía horrible, pero Katie fingió que le gustaba algo porque la dama de cristal parecía esforzarse mucho. El capitán Morex se acercaba e intentaba comunicarse con ella, haciendo diferentes sonidos y gestos. Katie pensó que era como jugar a las charadas, solo que nadie ganaba. Pero Katie no se quedaba sentada sintiéndose mal por sí misma. Estaba prestando atención. Observaba todo lo que hacían los relaxianos, escuchaba los sonidos que producía su tecnología y, lo más importante, se dio cuenta de que no cabían en espacios pequeños. Sus cuerpos de cristal eran demasiado rígidos y altos. Tenían que agacharse para pasar por las puertas y no se doblaban bien. Fue entonces cuando Katie empezó a fijarse en las rejillas de ventilación. Cada habitación tenía esas pequeñas rejillas cerca del techo por donde fluía el aire para mantener la estación cómodo. Los relaxianos ni siquiera los miraron porque eran demasiado grandes para caber dentro. Pero Katie no era demasiado grande. Tenía exactamente el tamaño adecuado. En su tercera noche, Katie se acostó en su extraña cama brillante y escuchó los sonidos de la estación. Ya había calculado el horario. Durante el turno de noche, solo había la mitad de relaxianos caminando, y la mayoría se quedaban en las salas de control principales. Su guardia, un joven de cristal llamado algo que sonaba como Tex, solía dormirse alrededor de la medianoche. Katie lo notaba porque su cuerpo dejaba de brillar tanto y emitía un suave zumbido.
Pero esta noche era diferente. Esta noche, la estación temblaba. Empezó suave, solo pequeñas vibraciones que hacían parpadear las paredes brillantes. Luego se hizo más fuerte. Katie se incorporó en la cama mientras las alarmas comenzaban a sonar por toda la estación. Las luces parpadeaban en rojo y podía oír a los relaxianos corriendo y gritando en su idioma de campanas de viento. A través de su ventana, Katie podía ver lo que sucedía afuera. El cielo estaba lleno de relámpagos, pero no de la tierra. Este relámpago era morado y verde, y se movía en espirales en lugar de líneas dentadas. El viento era tan fuerte que incluso los árboles de cristal se doblaban. Una tormenta de iones, aunque Katie no sabía cómo llamarla. Solo sabía que era la tormenta más grande y aterradora que jamás había visto. La estación se sacudió con más fuerza y, de repente, todas las luces se apagaron. La iluminación de emergencia se encendió unos segundos después, bañándolo todo con una tenue luz roja. Pero en esos pocos segundos de oscuridad total, Katie escuchó algo que le dio un vuelco de esperanza. El suave silbido del sistema de ventilación se había detenido. Se había ido la luz, lo que significaba que los sistemas de seguridad también estaban caídos. Las rejillas de ventilación ya no estaban bloqueadas. Katie saltó de la cama y se subió a la extraña silla que crecía del suelo. Apenas podía alcanzar la rejilla de ventilación si se ponía de puntillas. Sus pequeños dedos encontraron los bordes y empujó. El grande se movió detrás de ella. Podía oír a Tex empezando a despertar, probablemente por todas las alarmas y los temblores. Ella no tenía mucho tiempo. Katie se metió en el conducto de ventilación justo cuando las luces volvieron a encenderse. Oyó que los mensajes emitían un sonido de sorpresa y luego pedían ayuda en su idioma cristalino. Pero Katie ya se arrastraba por el estrecho túnel metálico. El sistema de ventilación era como un laberinto dentro de las paredes de la estación. Katie gateó tan rápido como pudo, siguiendo la corriente de aire hacia lo que esperaba que fuera el exterior. Tras ella, oía a los relaxianos corriendo, probablemente intentando averiguar a dónde había ido. El túnel era lo suficientemente grande como para que pudiera arrastrarse a gatas. Se le ensuciaron los pijamas y empezaron a dolerle las rodillas, pero siguió adelante. Pasó por varias habitaciones donde oía voces de cristal que hablaban con urgencia. En una de ellas, el capitán Morex decía algo que parecía muy preocupado. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente solo 20 minutos, Katie vio luz al frente. Luz de verdad, no el resplandor artificial del interior de la estación. Se arrastró hacia ella tan rápido como pudo. El conducto de ventilación terminaba en una gran ventana que daba al mundo alienígena. La tormenta seguía azotando, pero desde arriba no parecía tan aterradora. Katie empujó la rejilla y ésta se abrió. Estaba a unos 4,5 metros del suelo, pero había una sección inclinada en el muro exterior de la estación por la que podía deslizarse. Katie respiró hondo, rezó una pequeña oración como le había enseñado su abuela y salió a la tormenta alienígena. El viento la golpeó de inmediato, casi derribándola. El aire olía a ozono y a algo dulce que no pudo identificar. Se deslizó por la pared inclinada, intentando no pensar en lo alto que estaba. Al llegar al suelo, Katie echó a correr. No sabía a dónde iba, pero sabía que tenía que alejarse de la estación antes de que los relaxianos descubrieran cómo rastrearla. La hierba morada estaba resbaladiza bajo sus pies descalzos, y los extraños relámpagos iluminaban el paisaje con colores extraños. Encontró un grupo de árboles de cristal y se escondió detrás de ellos, respirando con dificultad. A través de la tormenta, pudo ver luces moviéndose alrededor de la estación de investigación. La estaban buscando. Katie sonrió por primera vez en 3 días. Era libre, al menos por ahora. No sabía qué hacer a continuación, pero cualquier cosa era mejor que estar prisionera en una jaula de cristal. La tormenta comenzaba a amainar y, a lo lejos, Katie podía ver una cadena de colinas rocosas. Si lograba llegar allí, tal vez podría encontrar un lugar donde esconderse hasta que descubriera cómo volver a casa. Empezó a caminar hacia las colinas,
sin saber que algo mucho más peligroso que los relaxianos ya la observaba desde las sombras entre los árboles de cristal. Katie llevaba caminando lo que le parecieron horas cuando finalmente encontró la cueva. Tenía los pies destrozados por la hierba morada y afilada, y temblaba en su pijama. Fino. Las lunas gemelas estaban bajando en el cielo y los extraños relámpagos de la tormenta finalmente habían dejado de brillar. La cueva no era muy profunda, pero estaba seca y resguardada del viento. Katie se metió dentro y se acurrucó en el rincón trasero intentando entrar en calor. Estaba asustada, hambrienta y más sola que nunca. Toda su vida. Pero al menos ya no estaba atrapada en esa prisión de cristal. Debió de haberse quedado dormida porque, de repente, algo la despertó. Un sonido como de respiración, pero no humana. Era más profundo, con un retumbo que le erizó el vello de los brazos. Katie abrió los ojos lentamente, intentando no hacer ruido. La cueva estaba más oscura ahora. Ambas lunas se habían puesto, y la única luz provenía de las plantas brillantes del exterior. Pero esa luz fue suficiente para mostrarle algo que le detuvo el corazón por un segundo. Había ojos mirándola desde la entrada de la cueva. Ojos amarillos que reflejaban la luz de las plantas como espejos. Y no estaban solos. Aparecieron más pares de ojos rodeando la entrada de la cueva. Katie los contó mentalmente. 2, 4, 6, 8. Dejó de contar en 12 porque le temblaban demasiado las manos. Fueran lo que fuesen, la habían encontrado. Katie se apretó con más fuerza contra la pared trasera de la cueva, deseando poder desaparecer en la roca. Intentó recordar todo lo que su padre le había enseñado. Le hablaba de animales salvajes durante sus acampadas. No corras. No grites. Intenta parecer más grande de lo que eres. Pero su padre había estado hablando de osos y pumas, no de criaturas alienígenas en un planeta a millones de kilómetros de la Tierra. Una de las criaturas entró en la cueva, y Katie vio por primera vez con claridad a qué se enfrentaba. Era como un lobo, pero equivocado en todos los sentidos. Era enorme, fácilmente de 1.2 metros de altura hasta los hombros, con 6 patas en lugar de 4. Su pelaje era negro, pero no un negro normal. Este pelaje parecía absorber la luz y luego devolverla en forma de pequeñas chispas de electricidad que danzaban por su cuerpo. La cabeza de la criatura era más grande que la de cualquier lobo, con un hocico lleno de dientes que parecían capaces de atravesar el acero. Sus orejas eran puntiagudas y se movían constantemente, captando sonidos que Katie no podía oír. Pero fueron los ojos lo que más la asustó. No eran los simples ojos de un animal tonto. Había inteligencia allí, la clase de inteligencia fría y calculadora de un depredador que sabía exactamente lo que hacía. Detrás de Katie vio a la primera criatura reunirse. Se movían con perfecta coordinación, como si todos pensaran con el mismo cerebro. Algunos eran más pequeños que el líder, pero incluso el más pequeño era más grande que cualquier perro que Katie hubiera visto. La criatura líder dio otro paso dentro de la cueva, y Katie pudo olerlo. Un olor salvaje, como a ozono, metal y algo más que no pudo identificar. Al respirar, pequeñas chispas saltaban entre sus dientes. Katie supo que iba a morir. No había salida de la cueva excepto pasando por estas cosas, y eran demasiadas para luchar, incluso si no era solo una niña de 7 años en pijama. Pensó en sus padres, probablemente volviéndose locos de preocupación en la tierra. Pensó en su habitación, sus juguetes, su gato, el señor Bigotes, que siempre dormía en su cama. La criatura líder estaba lo suficientemente cerca como para que Katie pudiera haberle tocado la nariz. Sus ojos amarillos la miraban fijamente, y pudo ver su propio reflejo en ellos, una pequeña niña humana asustada que estaba muy lejos. Desde casa. Pero algo extraño ocurrió entonces. En lugar de atacar, la criatura se detuvo. Ladeó la cabeza como si estuviera confundida. Las otras criaturas detrás empezaron a emitir sonidos sordos, como si hablaran entre sí en un idioma compuesto de gruñidos y zumbidos eléctricos. Katie contuvo la respiración e intentó quedarse completamente quieta. Quizás si no se movía, perderían el interés y se irían.
Quizás pensarían que ya estaba muerta. Pero la criatura que iba delante seguía mirándola. Movió la nariz y Katie se dio cuenta de que la estaba oliendo. De verdad la estaba oliendo, como si intentara descubrir qué era. Las chispas eléctricas en su pelaje se volvían más brillantes y Katie podía sentir la estática en el aire erizándole el pelo. La criatura emitió un sonido entonces, no exactamente un gruñido, pero nada más. Era casi como si estuviera confundida, como si hubiera esperado encontrar algo en la cueva, pero en cambio hubiera encontrado algo completamente diferente. Desde fuera de la cueva, Katie podía oír más sonidos. La manada se estaba inquietando. Algunos de ellos retrocedían. Y adelante, sus garras repiqueteando en el suelo rocoso. Otros emitían esos sonidos retumbantes de comunicación, como si discutieran sobre qué hacer con ella. El líder volvió a mirar a su manada, luego a Katie. Tuvo la sensación de que intentaba tomar una decisión. En el brillo amarillo de sus ojos, Katie pudo ver algo inesperado. Incertidumbre. Estas criaturas eran, obviamente, los mayores depredadores de este mundo. Estaban hechos para cazar y matar con su pelaje eléctrico, sus cuerpos de 6 patas y sus dientes como cuchillos. Pero ahora, al mirar a una pequeña niña humana, parecían tan confundidos como ella asustada. La abuela de Katie siempre le había dicho que los animales podían sentir el miedo, pero también otras cosas. Tristeza, soledad, incluso amabilidad. Tal vez estos lobos alienígenas podían percibir que ella no era una amenaza para ellos. Tal vez podían darse cuenta de que solo era una niña perdida que quería volver a casa. El líder dio un paso más hacia adelante. Lo suficientemente cerca ahora como para que Katie pudiera sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Su hocico estaba a solo unos centímetros de su rostro. Katie cerró los ojos y esperó a ver qué pasaba. Katie mantuvo los ojos cerrados e intentó recordar lo que su abuela le había dicho sobre los perros malos del vecindario. No los mires a los ojos, cariño. Eso les hace pensar que quieres pelear. Y háblales con mucha suavidad, como si no tuvieras miedo, aunque lo tuvieras. La gran criatura estaba tan cerca que Katie podía sentir su aliento en la cara. Era cálido y olía a lluvia y metal. Podía oír los pequeños crujidos de la electricidad que le recorría el pelaje. Su propio cabello se erizó por la estática del aire. «Hola, chico», susurró Katie, con la voz apenas más fuerte que su respiración. Intentó que su voz sonara tranquila, aunque el corazón le latía tan rápido que sentía que se le iba a salir del pecho. «No voy a hacerte daño. Prometo que no voy a lastimar a nadie». La criatura emitió un sonido suave, casi como un vino. Katie abrió un ojo apenas y vio que la enorme criatura con aspecto de lobo había inclinado aún más la cabeza, como si intentara comprender el extraño sonido que emitía. Las chispas eléctricas en su pelaje cambiaban de color, pasando del blanco azulado a un brillo dorado más suave. Detrás del líder, las demás criaturas se habían quedado en silencio. Katie podía sentir que todos observaban, esperando a ver qué haría su líder. Le recordó a los documentales de naturaleza que veía con su padre, donde toda la manada de lobos esperaba a que el alfa diera el primer paso. «Así es», susurró Katie, animada porque la criatura aún no había intentado arrancarle la cara de un mordisco. «Tú mandas aquí, ¿verdad? Estás a cargo de mantener a todos a salvo». Algo increíble ocurrió. Entonces, las orejas de la criatura, que habían estado pegadas a la cabeza en una posición agresiva, comenzaron a relajarse. Se giraron hacia Katie como si realmente estuviera escuchando su voz. El brillo amarillo de sus ojos pareció volverse más cálido, menos amenazante. Katie recordó algo más que su abuela le había enseñado. Si un perro te deja, puedes intentar acariciarlo, pero debes moverte muy despacio y dejar que huela tu mano primero. Los perros entienden cosas a través del olfato que nosotros no. Muy lentamente, Katie desenrolló la mano derecha de donde había estado abrazando sus rodillas. Le temblaba la mano, pero intentó controlarla. Extendió la palma hacia la criatura, todavía hablando con esa voz suave y tranquila. «Mira, no tengo nada que pueda hacerte daño.
No tengo armas ni nada que dé miedo. Solo soy una niña pequeña que se perdió muy, muy lejos de casa. La criatura miró fijamente su mano extendida durante lo que pareció una eternidad. Luego, moviéndose tan lentamente como Katie, estiró el cuello hacia adelante y olió su palma. En el momento en que el hocico de la criatura tocó su piel, sucedió algo asombroso. Katie sintió una cálida sensación de hormigueo que comenzó en las yemas de los dedos y se extendió por su brazo. No fue como recibir una descarga eléctrica. Fue más como la sensación se siente cuando se te duerme el pie, pero en el buen sentido. La criatura echó la cabeza hacia atrás, parpadeando con esos grandes ojos amarillos como si estuviera sorprendida. Emitió otro sonido, más suave esta vez, casi como una pregunta. Entonces hizo algo que a Katie le abrió los ojos de par en par, maravillada. Volvió a tocarle la mano con el hocico, pero esta vez mantuvo el contacto más tiempo. El hormigueo se hizo más fuerte, y de repente Katie sintió algo que no era exactamente oír ni pensar. Era como si la criatura compartiera sus pensamientos con ella, solo que no con palabras. Podía percibir su confusión. Esta manada nunca se había encontrado con algo parecido a un humano. Para ellos, olía a depredador y presa a la vez. Tenía el aroma de la inteligencia, como los de su especie, pero también el aroma de algo pequeño y vulnerable que solían cazar. Pero había algo más en la conexión mental que hizo que el corazón de Katie se acelerara. La criatura sentía curiosidad por ella de la misma manera que ella sentía curiosidad por todo lo que la rodeaba. Quería entender qué era, de dónde venía y por qué estaba sola. «De verdad no eres malo», susurró Katie, asombrada de no tener miedo. «Solo intentas averiguar qué soy». La criatura, a la que Katie decidió llamar Trueno por las chispas eléctricas, emitió un sonido retumbante que era casi como el ronroneo de un gato. Volvió a presionar su hocico contra la palma de su mano, y esta vez Katie se atrevió a rascarle suavemente detrás de una oreja. Trueno cerró los ojos y el ronroneo se hizo más fuerte. El campo eléctrico que rodeaba su cuerpo parecía sincronizarse con los latidos del corazón de Katie, creando un ritmo que se sentía natural y adecuado. Los demás miembros de la manada comenzaron a acercarse a la entrada de la cueva. Katie podía verlos mejor ahora. Algunos eran más pequeños que Trueno, probablemente más jóvenes. Otros eran casi tan grandes, pero todos le rindieron pleitesía a Trueno como líder. Su pelaje también crepitaba con electricidad, pero el suyo era de un color más suave, más verde que azul. Una de las más pequeñas, una hembra a la que Katie llamó mentalmente Chispa, entró sigilosamente en la cueva y olfateó con cautela. La otra mano de Katie. Cuando no pasó nada malo, dejó que Katie la acariciara también. Pronto, Katie estaba sentada en medio de la cueva rodeada de 3 lobos alienígenas. Todos emitían ese ronroneo de satisfacción. La conexión que sentía con Sander se había expandido para incluir a los demás, y podía percibir su vínculo de manada, la forma en que se cuidaban, se protegían y cazaban juntos. Pero más que eso, podía sentir su aceptación. De alguna manera, a través de la extraña ciencia que se estaba desarrollando entre su cerebro humano y su comunicación eléctrica, la habían reconocido como alguien que no era peligrosa. Más aún, la habían reconocido como alguien que pertenecía. Sander se levantó y caminó hacia la entrada de la cueva, mirando a Katie expectante. El mensaje era claro. Era hora de irse. Hora de unirse a la manada. Katie contempló el paisaje alienígena, luego a las criaturas que, de alguna manera, se habían convertido en sus protectoras en lugar de sus cazadoras. Pensó en la estación de investigación que había a sus espaldas, donde los relaxianos probablemente seguían buscándola. Se levantó, se sacudió la suciedad del pijama y siguió a Sander. Salió al amanecer púrpura. No sabía qué pasaría después, pero por primera vez desde que la secuestraron de la Tierra, sintió que ya no estaba sola. La manada la había aceptado. Ahora era el momento de ver qué significaba eso realmente. Habían pasado 2 semanas desde que Katie se unió a la manada de Sander, y había aprendido más sobre supervivencia de lo que la mayoría de los adultos aprenderían en toda su vida. Los lobos alienígenas le habían enseñado cosas que ningún humano había sabido jamás,
como cazar criaturas que se movían como sombras líquidas, como encontrar agua y plantas que parecían esculturas de cristal, y como dormir segura en un mundo donde el peligro podía venir de cualquier dirección. Katie se había vuelto más fuerte en esas 2 semanas. Su pijama suave había sido reemplazado por un traje improvisado que había creado con las gruesas hojas impermeables de los árboles de cristal. Sus pies, antes tiernos por las aceras de la tierra, ahora eran lo suficientemente fuertes como para correr por la hierba púrpura afilada sin pestañear. Lo más importante, su conexión con la manada se había fortalecido cada día. Ahora podía comunicarse con ellos de maneras que la asombraban incluso a ella. No era como hablar con palabras. Era más como compartir sentimientos e imágenes directamente de su mente con las de ellos. Cuando Trueno quería enseñarle una nueva técnica de caza, ella podía verla a través de sus recuerdos. Cuando Chispa se preocupaba por la llegada de una tormenta, Katie también sentía esa preocupación y sabía que debía buscar refugio. La manada tenía 15 miembros, y Katie había aprendido todas sus personalidades. Estaba Bolt, el joven macho al que le gustaba presumir corriendo por el bosque. Estaba Susurro, la vieja hembra con cicatrices de batallas con otros depredadores y siempre atenta al peligro. Y estaba Tormenta, la compañera de Trueno, que al principio desconfiaba de Katie, pero ahora la peinaba como si fuera otra miembro de la manada. Pero su vida pacífica estaba a punto de cambiar. Katie estaba jugando con los miembros más jóvenes de la manada cerca de un arroyo, cuando Trueno se puso rígido de repente. Sus orejas se pusieron alerta y apuntaron al cielo. El campo eléctrico alrededor de su cuerpo comenzó a brillar con más intensidad, lo que Katie había aprendido que significaba que estaba emocionado o preocupado. ¿Qué pasa, chico? Katie preguntó, aunque ya estaba obteniendo la respuesta a través de su conexión mental. Máquinas voladoras. Muchos de ellos vienen hacia aquí. Los relaxianos los habían encontrado. Katie miró hacia arriba y vio las naves de cristal acercándose como una formación de diamantes voladores. Habían al menos 20 de ellos, más de los que jamás había visto juntos. A medida que se acercaban, podía oír el zumbido que hacían sus motores, un sonido que le recordaba a cuando estaba atrapada en esa cámara de especímenes. Xander emitió un aullido que fue recogido por todos los miembros de la manada. No era un aullido triste como el de los lobos en las películas. Este fue un grito de batalla, una advertencia ante cualquier cosa que pudiera amenazar a su familia. La carga eléctrica en el aire se hizo tan fuerte que el cabello de Katie se erizó. La manada formó un círculo alrededor de Katie con truenos y tormenta al frente. Su mensaje fue claro. La protegerían con sus vidas. El barco que iba en cabeza aterrizó a unos 50 pies de ellos. Katie pudo ver al capitán Morex a través del casco transparente junto con el doctor Kazar y un grupo de otros seres de cristal que no reconoció. Todos parecían nerviosos, lo cual tenía sentido considerando que se enfrentaban a 15 depredadores máximos que crepitaban con suficiente electricidad para abastecer una pequeña ciudad. La puerta del barco se abrió con un suave silbido y salió el capitán Morex. No llevaba ningún tipo de armadura ni portaba armas. Katie pensó que esa era su manera de demostrar que no quería pelear, pero a Xander no le importaban los gestos diplomáticos. Dio un paso adelante. Las chispas en su pelaje pasaron del dorado al peligroso blanco azulado. Katie Brooks, llamó el capitán Morex, y su voz de carillón de viento se escuchó por todo el claro. Hemos venido a llevarte a casa. Katie sintió que la ira subía a su pecho. No es su propia ira, sino truenos. A través de su conexión, ella podía sentir lo que el trueno estaba pensando. Esta pequeña criatura ahora pertenecía a la manada y nadie iba a llevársela. Estoy en casa, respondió Katie, sorprendiéndose a sí misma por lo segura que sonaba. Esta es mi familia ahora. El doctor Cesar se acercó al capitán, sosteniendo una especie de dispositivo de escaneo que emitía pitidos frenéticos. Capitán, dijo lo suficientemente fuerte para que Katie pudiera oír. Las lecturas biológicas son imposibles. El niño humano y el mosombra de alguna manera comparten frecuencias neuronales. Sus ondas cerebrales están sincronizadas. ¿Qué significa eso? El capitán Morex preguntó.
Significa que se están comunicando a nivel cuántico. Los patrones neuronales del ser humano actúan como un traductor universal, permitiéndole interactuar directamente con la conciencia de una especie completamente diferente. Katie no entendió todas las palabras sofisticadas, pero captó la idea básica. Los relaxianos habían descubierto que ella podía hablar con la manada de una manera que nunca antes habían visto. Ahora estaban aterrizando más naves relaxianas, formando un amplio círculo alrededor del claro. Katie contó al menos 50 seres de cristal emergiendo de las naves. Todos la miraban a ella y a la manada con una mezcla de miedo y fascinación. «Esto no tiene precedentes», decía la doctora. Kesser, con voz cada vez más emocionada. «Capitán, no solo estamos ante un niño humano que sobrevivió en un entorno extraterrestre. Estamos ante el primer caso registrado de verdadera conexión neuronal entre especies. Esto podría cambiar todo lo que sabemos sobre la comunicación entre especies inteligentes». Un trueno resonó en su garganta, un sonido que hizo que varios relaxianos retrocedieran. A través de su conexión, Katie podía sentir su creciente agitación. Demasiados extraños, demasiados barcos, demasiada amenaza para su manada. «Está bien, trueno», susurró Katie, colocando su mano sobre su enorme cabeza. «No nos van a hacer daño». Pero incluso mientras lo decía, Katie se preguntó si eso era cierto. Los relaxianos parecían asombrados por lo que descubrieron, pero ella había aprendido lo suficiente sobre los adultos como para saber que el asombro podía convertirse rápidamente en el deseo de estudiar algo en un laboratorio. El capitán Morex dio un paso más cerca, e inmediatamente todos los miembros de la manada se tensaron para atacar. «Katie, lo que has logrado aquí es extraordinario, pero no puedes quedarte en este mundo para siempre. Perteneces a tu propia especie». «¿Lo hago?», Katie preguntó por primera vez desde que comenzó toda esta aventura. Ella se sintió realmente confundida. «Estos tipos me entienden mejor que la mayoría de los humanos. Ellos me cuidan. Ellos me mantienen a salvo. Me han enseñado cosas que nunca hubiera podido aprender en la Tierra. ¿Por qué no puedo estar aquí?». La doctora Kasser estaba tomando lecturas frenéticamente con sus instrumentos. «Capitán, los patrones neuronales del niño se han adaptado para coincidir con las frecuencias de comunicación de SAD-OM. Su cerebro ha cambiado físicamente para adaptarse al entrelazamiento cuántico. Ella no solo está hablando con ellos. Ella se ha convertido en parte de su conciencia colectiva». Katie sintió que los músculos de Sander se tensaban bajo su mano. Se estaba preparando para atacar si los relaxianos se acercaban más. Pero también sintió algo más a través de su conexión. Curiosidad. Sander estaba interesado en estos seres de cristal, preguntándose qué querían y si podrían ser aliados potenciales en lugar de enemigos. Fue entonces cuando Katie se dio cuenta de algo que hizo que su corazón se acelerara de emoción. Si pudiera comunicarse con Sander y su manada, y si los relaxianos también fueran seres inteligentes, entonces tal vez. «Doctor Kesser», llamó Katie. «¿Qué pasaría si pudiera ayudarte a hablar con ellos también?». La científica de cristales levantó la vista de sus instrumentos. «¿Qué quieres decir?». Katie sonrió, la misma sonrisa traviesa que solía poner cuando resolvía un rompecabezas particularmente complicado. «Quiero decir, ¿qué pasa si los humanos no solo somos buenos hablando con los lobos? ¿Qué pasa si somos buenos hablando con todo el mundo?». Colocó una mano sobre la cabeza de Sander y extendió la otra hacia el capitán Morex. «¿Y si esto es lo que realmente hace a los humanos? No ser estudiados ni encerrados en jaulas, sino ayudar a que todos se entiendan entre sí». El capitán miró fijamente su mano extendida, luego al grupo de depredadores mortales que de alguna manera se habían convertido en su familia. Por primera vez desde que Katie lo conoció, parecía genuinamente sorprendido. «¿Quieres ser traductor?», dijo lentamente. «Entre especies que nunca antes pudieron comunicarse», asintió Katie. «Quiero ir a casa y ver a mis padres, pero también quiero volver aquí y visitar a mi manada. Y tal vez también quiera conocer a otros extraterrestres».
Tal vez haya muchos tipos de personas diferentes ahí fuera que podrían ser amigos si tan solo tuvieran a alguien que los ayudara a entenderse. Trueno emitió un suave sonido retumbante y acarició el hombro de Katie. A través de su conexión, ella sintió su aprobación y algo más, orgullo. Estaba orgulloso de su compañero humano de la manada por encontrar una manera de resolver el problema sin luchar. La doctora. Kesser miró al capitán Morex con la emoción brillando en sus rasgos cristalinos. Señor, tiene razón. Los humanos podrían ser los comunicadores universales que hemos estado buscando. La especie puente que podría permitir que toda la vida inteligente finalmente se entienda. Katie sonrió y se rascó las orejas a Trueno. Entonces, ¿podemos ser todos amigos ahora? Mientras el sol se ponía sobre el paisaje alienígena, proyectando sombras púrpuras sobre el claro, Katie se encontró en el centro de algo mucho más grande que simplemente ser rescatada. Estaba en el comienzo del verdadero propósito de la humanidad entre los estrellas, no como conquistadoras ni especímenes, sino como amigas que podían ayudar a todos a ser amigos también. Y en algún lugar de su mente, ya podía imaginar las increíbles aventuras que la aguardaban allá afuera en el vasto y maravilloso universo.